¿Qué tal amigos? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo vamos a convertir un transfer de calidad regular o media o de mala calidad en la mayoría de los casos. Lamentablemente así son conocidos estos transfer como de mala calidad. ¿Por qué? Porque solamente nos duran algunos meses, algunas lavadas en las prendas. Hay muchas técnicas para poder hacer este proceso, pero hoy te voy a enseñar una de ellas. También es muy prudente y cabe mencionar que no en todos los diseños va a ser posible esta técnica, pero sí en la mayoría y más si tenemos el debido cuidado y un conocimiento básico para poder hacer esto bien. Bueno, mira, te voy a explicar los materiales que vamos a necesitar son transfer fondo oscuro, obviamente, que es el que vamos a tratar de mejorar. Aquí tengo yo ya uno que acabo de imprimir. Bien, vamos a hacer este de Tint 2. Espero puedas verlo. Voy a hacer, en este caso, voy a hacer el Tint 1 y Tint 2. Entonces, aquí tengo ya el transfer, famoso transfer regular, que es el de los cuadritos atrás. Bien, vamos a colocarlo. Dejar que imprima. Y vamos a necesitar también dos transfers, perdón, vamos a grabar aquí donde tengo mis transfers, de fondo claro, que con este transfer es con el que vamos a hacer, pues prácticamente vamos a hacer la magia, ¿sí? Entonces vamos a sacar aquí los dos transfer. Bien. Aquí es donde tenemos que tener cuidado al momento de que vamos a mandar, en este caso vamos a utilizar plotter de corte. También hay forma de hacerlo si lo cortas con tijera, pero debes de tener más cuidado. Bien, en este caso vamos a usar programa de corte y vamos a usar nuestro plotter de corte. Bien, ahorita vamos a quitar ahí el vinil y vamos a preparar. Les voy a explicar básicamente lo que es la idea de lo que vamos a hacer. Bien, este ya lo tengo con las marcas de, a ver si es posible ver. Tiene las marcas de registro. Espero sea visible, la verdad es que no alcanzo a ver. Sí, sí se ve. Son las marcas que vamos a ocupar posteriormente en el plotter para cortar. Que nos corte nuestro transfer. Y lo que vamos a hacer con el transfer de fondo claro, que es este que son las rayas rojas, simplemente lo único que vamos a hacer es imprimir las guías y vamos a mandar a cortar nuevamente. Aquí no vamos a imprimir nada más que las guías. Solo lo que vamos a hacer es estampar el fondo oscuro, el transfer fondo oscuro donde lo vayamos a poner. En este caso lo vamos a poner sobre una sudadera y con el corte de lo que salió del fondo claro se lo vamos a poner arriba para que le cree una capa protectora a nuestro diseño principal, y eso lo que va a hacer es que vamos a lograr que el transfer tenga una durabilidad mucho más de lo que regularmente es. Casi yo les podría asegurar que ya el transfer nunca se nos va a caer, va a tener tanto tiempo de vida como nuestra prenda. En este caso vamos a hacer un suéter, una sudadera como esta. Gracias a que el transfer fondo claro va a crear una película protectora en la parte de arriba de lo que es el estampado, y eso va a evitar que con las lavadas y con el tiempo se vaya cayendo la tinta, que eso es lo que pasa. Realmente no es de que el transfer fondo oscuro se caiga, lo que se cae es la tinta, bien, eso que está pintando, esa pintura con las lavadas y todo se cae porque no tiene una capa protectora. En este caso, al ponerle el fondo claro arriba, le va a crear esa película protectora, va a quedar suave, no va a quedar acartonado, no va a quedar duro, y eso va a evitar que se nos caigan algunas lavadas. Bien, bueno, ahorita ya estamos acabando de imprimir lo que es ya imprimimos los dos transfer en fondo oscuro, que es lo que estamos utilizando. Bien, y vamos a mandar acá desde el programa de edición, le voy a dar vuelta a la cámara, a ver si lo tengo acá. Entonces aquí tengo el transfer. Lo que vamos a hacer a continuación, en este caso yo estoy usando un programa que se llama Flexi Starter. Es un programa de corte regular que viene con el plotter. Estoy usando un plotter de STM Robotics y no tiene nada de ciencia, no hay nada en especial. Simplemente lo que vamos a hacer, lo que sí es que necesitamos tener bien identificados en nuestras guías
a qué pertenece cada uno, en este caso porque voy a hacer dos diferentes. Bien, aquí tengo ya lo que es la cosa 1, el diseño, lo voy a mandar a imprimir. Y simplemente aquí en opciones de impresión le voy a quitar esta que dice ignorar transparencia de mapa de bits, se lo voy a quitar. Ajá, y lo voy a mandar a imprimir. Voy a aceptar y se va a ir a imprimir. Bien, aquí un consejo que les voy a dar respecto a lo que es el plotter es que la navaja que estamos utilizando, aquí se puede ver espero se alcance a ver ahí el filito de lo que es la navaja. Bien, yo como pueden ver aquí abajo corto vinil, corto sticker, corto vinil textil y también corto el transfer. No utilizo la misma navaja porque el vinil y el sticker suelen desgastarla más rápido, y si utilizo la misma navaja, lo que hace es que me rasguña el transfer y hace que quede un acabado muy feo. Entonces yo utilizo las navaja regular de 45 grados, 60 grados, y estas solamente las utilizo para cortar transfer. Y ya cuando voy a cortar vinil le vuelvo a colocar las navajas para vinil. ¿Por qué? Porque la presión que le doy, esta es la presión que yo le doy al vinil textil. Al vinil textil lo corto a 220 gramos de presión y a una velocidad de 70. Es una velocidad realmente muy lenta. ¿Por qué? Porque quiero que corte bien y quiero ir mirando cómo va cortando todo el rollo. Cuando le pongo esta navaja, la nueva navaja para el transfer, le bajo hasta, en fondo oscuro lo corto a 60 gramos, perdón, y en fondo claro lo corto hasta en 40, porque es más delgado. Entonces, bueno, vamos a traernos uno de estos dos, vamos a traernos este que es la cosa 2, bien, cosa 2. ¿Cómo vamos a posicionar este transfer allá en el plotter? Bueno, yo les voy a ir enseñando el proceso poco a poco, a ver qué tal me sale, porque con una mano grabo y con la otra lo hago el proceso. Ahí les voy a presentar un poquito de lo que es el taller. Saluden. Van a salir en vivo y en directo. Bueno, en fin, son compañeros míos aquí. Este es un pegamento especial. Disculpen que tiemble tanto mi cámara, la verdad es que estoy grabando solo. Es un pegamento especial que yo utilizo. Se llama SK100, spray adhesivo. Y la verdad lo comencé a utilizar, ahorita lo estoy recomendando porque de entradita tiene mucho más. Trae 600 mililitros, que es casi el doble que un spray regular. Y el precio es el mismo. Aparte es súper multifunción, lo utilizo para posicionar papel en el plotter, lo utilizo para estampar allá en el pulpo serigráfico. O sea, lo utilizo para muchas cosas y me rinde y me sirve. Y aparte no necesito aplicar mucho, con muy poquito pega bastante bien. Bien, entonces, bueno, vamos a jalar para acá. Vamos a sacar suficiente para poder posicionar. Vamos a mover nuestras de estas para acá para poder pegar la hoja. Bien, lo que voy a hacer es darle una ligera rociadita, muy ligera. Así, ya le rocié el spray en la parte de atrás y vamos a pegarlo aquí en lo que es nuestro plotter. Como les decía, disculpen que no estoy siendo muy técnico, tengo una sola mano. Bien, listo. Aquí con esto lo voy meneando. Bien, todos los plotters traen una pluma, y esta pluma pues prácticamente solamente es para registrar. Bien, se registran los cuatro puntos y ahorita lo vamos a mandar a cortar. Ahorita voy a grabar un poquito de cuando esté cortando. Voy a ir allá al software de edición en la computadora, al software de corte para mandar a cortar. Y
Ya haré unos videos más adelante con respecto al manejo del software. Le voy a hacer el cambio a la navaja. Le voy a poner, es muy sencillo cambiarlo, nada más hay que apretar aquí, jalar la navaja, hacer el cambio y darle la estatura perfecta para el plotter y continuamos, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos registrado lo que es nuestro, voy a tratar de sacar todo el zoom, ya tenemos registrado lo que son nuestras 4 guías. Ya coloqué, no sé qué tan visible sea porque mi cámara no es de muy buena resolución. La navaja, en este caso como es transfer, es muy delgadito. Le saco solamente, ahora sí que lo más mínimo de la punta. Ya le cambié la navaja también, lo voy a ajustar. Le vamos a mandar allá desde el programa de edición. Le vamos a mandar ya a cortar. Vamos a ver cómo corta. Es importante que la navaja no quede muy salida a la punta, porque cuando viaja el plotter de un lugar a otro, nos raya el diseño y pues nos lo arruina prácticamente. Eso tiene que ser lo más, solo lo necesario, lo que tiene que salir la punta de la navaja. Y como lo pueden ver, lo tengo a una velocidad muy mínima, a pesar de que es un corte muy sencillo, realmente solo es alrededor y ya. Entonces ya terminó y como les digo, la navaja la dejo algo muy sencillo. Vamos a sacarlo. Vamos a colocarlo acá. Vamos a cortar exactamente el mismo. En este transfer. En este transfer claro. Vamos a hacer el mismo corte. Pero vamos a revisar qué tal quedó. Yo tengo una puntilla especial. Que es como un desarmadorcito plano. Y lo que hago es levantarle primero la orilla. Déjenme ver cómo puedo hacer para hacerlo. Es que como solo estoy utilizando una mano. Ok, pareciera que ya es difícil grabar y trabajar a la vez, pero bueno, vamos a jalarlo. Vean, esta es la manera correcta como se tiene que desprender el transfer después del corte. Debe de desprenderse de una manera muy sencilla al jalar. Quiere decir que nuestro corte tenía la suficiente presión y la necesaria, no más, no menos. Y vamos a tratar de hacerle un acercamiento. Nuestro corte tiene que ser así, parejito, bien elaborado. No debe de ser un corte feo. Como pueden ver, aquí estoy jalando con una sola mano y se está viniendo parejito el vinil. Bueno, lo que sobró del transfer, que realmente es un vinil muy ligero. El transfer realmente lo que es un vinil muy ligero, con una textura polarizada de este lado para que pueda agarrar la tinta. Bien, y listo. Pueden ver, ya tenemos nuestro corte, un corte muy sencillo. No traspasó absolutamente para nada la navaja la parte de atrás del transfer. Quiere decir que hicimos la presión indicada. Ahorita lo que voy a hacer es mandar a cortar nuevamente, la pura circunferencia, y les voy a enseñar lo que es mi técnica para poder posicionar bien el transfer. Es decir, voy a convertir un papel de estos en un papel posicionador, sin necesidad de comprar papel posicionador. Si cuento yo con papel posicionador, es este que está aquí. Este es papel posicionador, tiene pegamento por los dos lados y por un lado, y aparte es resistente al calor, y pues generalmente se utiliza para posicionar sticker o cualquier otra cosa. Pero en este caso estamos haciendo te estoy compartiendo la mejor técnica con las herramientas que tengas a la mano en caso de que no tengas el papel posicionador. De hecho, en esta técnica yo no utilizo el papel posicionador. Ahorita te voy a enseñar cómo lo hago. Bien, bueno, voy a mandar a cortar aquel y le voy a pedir a alguien que me venga a ayudar a grabar para poder enseñarte lo que sigue, ¿vale? Cortamos. Ya acabamos de hacer el corte. Afortunadamente ya tenemos a alguien que nos está ayudando a grabar para que no tiemble tanto la cámara. Ya lo tenemos cortado. Ahora les voy a enseñar el proceso de traspasarlo de manera eficaz sin necesidad de usar papel transportador.
De hecho, vamos a crear un papel transportador con las herramientas que ya tenemos disponibles. En este caso voy a usar un papel transfer que ya fue utilizado. No lo podemos volver a reutilizar en el planchado porque no sé si se alcanza a ver en la cámara. Estas manchas amarillas, no sé si se vea, pueden quedar plasmadas en nuestro diseño. Por eso no es conveniente reutilizar papeles transfer cuando te dejan manchas. Si se queda limpio no hay problema, pero en este caso pues tiene manchas. Pero lo vamos a utilizar solamente para hacer una transferencia. Bien, bueno, lo que vamos a hacer es colocar el papel transfer viejo a un costado, más o menos misma altura, y con mucho cuidado vamos a arrancar nuestro antiguo diseño que ya está previamente cortado. Lo vamos a hacer con mucho cuidado. No con todos los diseños se puede. En este en específico sí se va a poder de esta manera. Hay muchas técnicas dependiendo el corte. Bien, igual viendo hacia arriba lo vamos a colocar en el papel transfer antiguo, ¿sí? Lo vamos a colocar más o menos de la misma manera como estaba originalmente. Y el papel original, de donde lo partimos, si pueden ver, está completamente limpio porque no lo hemos utilizado. A este papel le vamos a agregar un poco de pegamento, solamente un poco, no mucho, y tratando de empatarlo de la manera más correcta no sea posible, lo vamos a pegar directamente en nuestro papel transfer. De esta manera hemos creado con este pegamento y con el papel transfer una especie de papel transportador. Ahora ya tenemos el papel, el transfer ya listo para plancharse. Bien, bueno, vamos a cortar. Bueno, en este caso, esta es la prenda donde lo vamos a instalar. Todavía no está terminada, va a ser una sudadera, pero ya le podemos hacer el planchado. Lo vamos a acomodar en nuestra plancha. Como les decía, la plancha ahorita está a 167 grados por 25 segundos, que es el promedio que yo coloco un transfer. Regularmente lo recomendado para un transfer siempre es 5 o 10 segundos a 200 grados. Yo no utilizo esa configuración porque me transparenta el transfer. Utilizo otra configuración. Bueno, vamos a tratar de hacer que quede lo más derecho que se pueda. Bien, y vamos a posicionar el diseño. En este caso vamos a posicionar este que es el pin 2. Bien, lo vamos a colocar más o menos que nos quede a la medida que lo queremos. Más o menos por ahí. Y le vamos a dar una ligera planchada. Le vamos a dar unos 15 segundos. El tiempo ahí, el contador tenía 25 segundos. Nosotros le vamos a dar 15. Ahí. Listo. Este sería el transfer regular. Este transfer tiene un promedio de vida de 4 meses, 6, 5 lavadas. Dependiendo del planchado, si haces una temperatura correcta y un planchado correcto, te tiene que durar más. Realmente los transfer que llegan a escucharse por ahí que se cayeron rápido, la primera lavada y se cayó, etcétera, es porque no hicieron un procedimiento correcto. No le dieron el planchado adecuado que debería de tener. Bueno, vamos a sacar esta prenda, la vamos a poner de este lado mientras. Vamos a esperar que se enfríe para poder arrancarle el transfer. Y este papel transfer fondo claro, este círculo corresponde a este diseño. Bien, es el que vamos a utilizar ahorita. Les voy a explicar ahorita cómo hacerlo, solamente vamos a esperar a que se enfríe. Bien, acércate. Ya está frío. Ya está frío. Lo vamos a retirar. Este es nuestro transfer regular. Ahora de lo que se trata este video es de que vamos a buscar la forma de alargarle la vida a este transfer. Que no se caiga tan rápido con las lavadas, que no se desprenda la pintura. Quedó buen blanco. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, con el spray,
arriba de este diseño le vamos a dar una ligera rociada, muy ligera. Ahí está. Bien, muy ligerito. Este pegamento es soluble al agua, no hay problema que le caiga a la sudadera. De por sí le echamos muy poquito, pero a una lavada se le va a caer y no va a haber problema. Vamos a despegar el transfer fondo claro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que se lo vamos a posicionar arriba, con mucho cuidado. Vamos a ir tratándole poco a poco de irle sacando todas las burbujas que le puedan llegar a quedar. Como le pusimos muy poquito pegamento, este proceso no debe de ser muy complicado, simplemente hay que tener paciencia. No sé si se pueden ir viendo ahí estas cicatrices que le van quedando. La idea es que conforme vayamos desprendiendo, le vayamos haciendo la limpieza. A ver si no se cortó el video, ¿no? ¿Verdad? Y entró una llamada justo cuando estamos haciendo la grabación. Listo. Le hemos borrado la mayoría de cicatrices. Bien. Quedó el papel transparente arriba. Ahora lo vamos a llevar nuevamente a la plancha. Vamos a utilizar el papel limpio para que no nos lo contamine. Con el transfer limpio arriba. Y vamos a volver a planchar otros 15 segundos, tal vez no es tan necesario que sean más de 15, misma temperatura. Una presión regular. Y vamos a esperar ya nada más a que se enfríe. Con esta gorra. Acércate. Ahora este transfer que teníamos, que era un transfer de mala calidad o de calidad media, por decirlo. Yo me refiero a mala calidad porque la gente piensa que los transfers son de mala calidad porque lamentablemente a unas cuantas lavadas se les cae el diseño. Y yo entiendo. Pero ahora, como nosotros le pusimos un transfer transparente arriba, un transfer para fondo claro que no afectó en el diseño, no afectó en el color, no va a afectar en el terminado. Simple y sencillamente el transfer último que le pusimos transparente le crea una película por encima que es como una capa protectora que va a cuidar el diseño, va a cuidar la pintura, la tinta. Cuando le den lavadas y le den tratamiento a esta prenda, obviamente por uso, nunca se les va a caer la tinta de abajo porque tiene una película protectora. Este es el truco que estoy compartiendo con ustedes. Quedó bastante suave, no queda acartonado, ¿sí? Queda suave al tacto, es como un estampado regular. El estampado se ve bastante bien y estamos garantizando que esta prenda, este estampado va a tener el promedio de vida tanto como la prenda, y de esta manera estamos haciendo un transfer de mala calidad en un transfer de buena calidad, utilizando transfer fondo oscuro primero para el diseño y
transfer fondo claro para hacer una película protectora. Bien, más adelante les voy a enseñar ya la sudadera terminada para que vean cómo se ve. Bien, bueno, paz. Bueno, pues así es como terminó ya el producto final de lo que fue la sudadera que estampamos. Se las quería mostrar ya terminadas porque hace rato era nada más una pedacería. Y así quedó ya el estampado. Quedó bien al tacto, suave, y así es como se ve la sudadera terminada. Y esto ya es una cosa que le puede subir el valor agregado a sus productos y le pueden dar una mayor calidad a sus estampados. Debido a que el doble transfer no se ve mal, y como el transfer segundo, que es para fondo oscuro, es transparente, pues no se llega a ver en caso de que no lo registren bien. No se nota porque es transparente. Le va a aumentar la durabilidad al estampado gracias a que el transfer fondo claro pues le crea una película que va a durar con el lavado y las lavadas y nunca va a tocar el color del estampado de abajo. Y pues bueno, espero sea de utilidad este video. Compártelo, gústalo e inténtalo. Paz, amigos.